Muy buenos días a todos y bienvenidos. Nos encontramos para hablar de un tema que nos incumbe a todos, en este caso desde la perspectiva de cómo las grandes empresas han afrontado la situación del coronavirus y los lazos de colaboración que han tenido entre ellas y para con la sociedad en su conjunto. Yo soy Carlos Hernández, soy adjunto al director del Confidencial y durante la próxima hora vamos a abordar este tema de la mano y colaboración de CaixaBank con 4 invitados de altura que sin duda podrán compartir con nosotros su experiencia de primera mano. Me acompañan y voy a presentarles Rafael Fernández Villasante, director de Operaciones, Servicios y Seguridad de AENA. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Muchas gracias. Carmen Planas, presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de COE. Buenos días, Carmen. Buenos días. También contamos con la presencia de Gregorio Acero, director de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Siemens Gamesa. Hola, buenos días. Y por último, pero no menos importante, pero como coanfitrión, Ramón Faura, director de Banca de Particulares de CaixaBank. Buenos días, Ramón. Buenos días, Carlos. Un placer estar con vosotros. Bueno, pues como decía, durante la próxima hora queremos compartir y conocer vuestro punto de vista sobre el rol que grandes empresas como de las que formáis parte habéis participado y vivido y os habéis transformado para hacer frente a este reto derivado de la crisis sanitaria. A lo largo de la hora, la gente que está participando en el evento como asistente nos puede ir trasladando sus preguntas que yo procuraré canalizar, ¿de acuerdo? No dudéis en replicaros sin que sea necesario que yo os dé la palabra para hacerlo más dinámico y enriquecedor. Y para romper el hielo, si os parece, y de manera muy introductoria, sí que me gustaría saber cuáles han sido las principales lecciones que habéis aprendido desde vuestras compañías a raíz de la crisis sanitaria que hemos tenido que afrontar. Igual te animas tú, Ramón. Hola, buenos días. Pues quizás como lecciones, los grandes pilares que nos han ayudado a estar operativos pues, durante todo este periodo. Para CaixaBank ha sido muy importante. Como sabéis, hemos sido declarado proveedor de servicios esenciales como todos los bancos y, por lo tanto, ha sido importantísimo el modelo de continuidad de negocio, que es el gran pilar para poder seguir prestando servicios financieros en una etapa pues, de crisis y de grandes problemas para tener abiertas las oficinas. CaixaBank ha logrado mantener abiertas el 97% de las poblaciones donde estamos y, por lo tanto, un primer pilar, el modelo operativo, que seguramente pues, Fernando y nuestros compañeros van a comentar más ampliamente. Y segundo, creo, la existencia de un propósito corporativo que permite que todos nuestros empleados, que todos es el gran integrador que permite que estas cosas sean posibles. ¿En vuestro caso, Gregorio? En nuestro caso, digamos que lo pondré en una sola frase. Hemos descubierto algo que ya sabíamos, pero ahora hemos comprobado con la epidemia, es que cuidar de la salud de nuestros empleados es cuidar de la salud de la empresa. Hemos estado operando en todos los países, incluyendo España, sin ninguna interrupción, excepto las que ha impuesto en algunos casos el gobierno, como parada de fábricas o cosas así. Y eso ha sido posible por la implicación de nuestros empleados. No porque hemos forzado a nadie para trabajar, sino al contrario, porque se han entregado 100%, porque sabían que la empresa estaba detrás de ellos 100%. Y para mí eso ha sido, digamos, un descubrimiento que ya todos sabíamos, pero que esta vez tenemos constatación. ¿Y en vuestro caso, Rafael?
La verdad es que yo estoy de acuerdo con los dos. Importantísimo la salud, la continuidad del negocio. Las dos cosas son muy importantes y las hemos vivido muy intensamente en estos últimos meses. Pero yo creo que, por decir alguna cosa más, creo que hemos descubierto también el lado solidario de todos nosotros. Yo creo que, de alguna manera, nos hemos visto todos mucho más ante un enemigo común, intentando resolver problemas globales, no solamente problemas de nuestro entorno más inmediato. Simplemente por añadir una cosa más, creo que la solidaridad, incluso una cosa más voy a añadir, que es el tema de la comunicación. En todas las crisis la comunicación es importante, pero en esta, en la que encima hemos visto rotos muchos canales, rotos muchas formas de comunicación habituales hasta hace poco, pues yo creo que la comunicación, el mantener los lazos con la plantilla, con los proveedores, con los clientes, con la sociedad, con los reguladores y asegurar objetivos comunes ha sido muy importante. Y en tu caso, Carmen, por la interlocución privilegiada que puedes tener con gran cantidad de compañías, ¿cuál es tu opinión? Nosotros, desde COE, desde la patronal que presido aquí en Baleares CAEP, sobre todo COE ha sido muy responsable en este sentido. Hemos asumido el liderazgo de ver el compromiso que tienen las empresas en estos momentos tan difíciles. Las empresas, yo creo que hay que felicitarlas porque se han tenido que adaptar a la situación que les vino de repente, que nadie se la imaginaba y que ha durado, ya va a ser dentro de poco, 1 año. Y entonces desde COE pues hemos intentado estar a su lado. Se ha creado desde la Fundación COE 2 programas, uno que se llama Empresas que Ayudan, que la presidenta es Fátima Báñez de la Fundación y también lleva este grupo de trabajo. Entonces, desde Empresas que Ayudan lo que se hace es ver las necesidades que tienen las empresas y en qué les podemos ayudar, y luego también desde el punto de vista también de los trabajadores o de la sociedad, de lo que puedan necesitar y que las empresas puedan facilitar. En un momento dado facilitamos EPIs para poder protegerse cuando no había mascarillas y todos estos sistemas que faltaban. Y luego por parte del plan Sumamos, es un plan que también puso en marcha COE, que ya está en 2 comunidades, en Madrid y en Castilla y León, y es que ayudamos con los gobiernos autonómicos pues a hacer testeos en los trabajadores para que las empresas puedan estar más saludables y también ayudar a lo que es a la población a estar más segura, ¿no? Y a contribuir al bienestar de los trabajadores y de la empresa. Estos son los 2 planes más importantes que ha hecho COE, o sea, Empresas que Ayudan y Sumamos. Y desde el punto de vista pues de los fondos europeos y de toda la normativa que está saliendo, pues también estuvimos súper activos en lo que fueron los ERTEs. La mesa de diálogo social fue una situación complicada porque se tuvo que alargar ahora hasta el 31 de mayo. Nosotros pedíamos que fuera hasta el 31 de diciembre de 2021, pero fue una negociación difícil y, como se dice siempre en las mesas de diálogo social y en lo que es una negociación, siempre hay uno que gana y otro que pierde, pero bueno, llegamos a unos consensos que más o menos pudieron ser ventajosos para la mayoría de las empresas, porque en un principio en los ERTEs solo estaban incluidos una serie de actividades y de CNAEs, y al final se consiguió que pudiera haber cobertura a muy amplitud de CNAEs y que se pudieran acoger muchísimas empresas, pequeños negocios, pymes y autónomos que en un principio pues quedaban fuera de estas ayudas de los ERTEs, ¿no? O sea que yo creo que COE ha tenido un papel importante en este sentido. Antonio Garamendi se ha comprometido muchísimo en lo que es el ver la crisis actual, porque decimos siempre, no ha sido una crisis social, una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica y actualmente ya es una crisis social. Nos preocupa que esta crisis económica, que ahora ya es social, pueda derivar también en que estos ERTEs pasen a ser ERES y pueda haber un problema de solvencia de las empresas, no solo de financiación, que sino ya tengamos un problema de solvencias y que haya empresas que no puedan resistir la situación actual. Sobre todo los pequeños, los autónomos y las pymes en su mayoría lo están pasando pues muy mal. No, sin embargo, sí, estoy abierto. Sin duda, a corto plazo hay demasiadas incógnitas todavía pendientes de resolver. Pero haciendo igual un poco de balance y por tener referencias de comportamientos probablemente positivos o muy positivos, y no sé hasta qué punto recordáis dónde estabais hace 10 años en la anterior crisis,
salvando las distancias y diferencias que las hay, pero también probablemente ciertos paralelismos. ¿En qué sentido creéis que las respuestas desde el mundo de la empresa han sido diferentes y en qué creéis o cuáles creéis que fueron las primeras medidas que recordáis de esta crisis hace un año como más destacadas? Que en esta crisis, que a diferencia un shock de la oferta, pero lo más importante es que ha habido un shock de la oferta y de la demanda. Pues lo más importante es de la oferta, porque al no haber actividad, pues las empresas no han podido ofrecer lo que tienen, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una crisis que será, yo no sé, más difícil de recuperarse casi que la anterior, y una crisis que no tiene nada que ver con la anterior, ¿no? Porque está la pandemia, este virus que no sabemos cómo evoluciona, cada día es una incógnita. Y yo creo que las empresas han tenido un problema financiero que se ha resuelto con los ICOs, pero que no está resuelto del todo. Y yo creo que será difícil de superar en un año o dos, ¿no? Nosotros desde Baleares somos la comunidad más afectada porque dependemos exclusivamente del sector turismo y del sector servicios. Hemos tenido una bajada del PIB brutal del 25%, que dobla la media nacional. Y también lideramos la subida del paro y la destrucción de empleo, y la afiliación de la Seguridad Social también es muchísimo más baja que en la media nacional, con lo cual Baleares lo va a tener muy difícil para recuperarse y será una de las comunidades más afectadas. Nosotros desde la patronal decimos que hemos pedido al Gobierno central a ver si podíamos tener una especial sensibilidad hacia Baleares y que nos dieran ayudas directas. Hoy se va a decidir qué ayudas van a dar, no sabemos cómo vendrán estos 11.000 millones, ahí está la duda, pero creemos que tienen que ser ayudas directas porque los ERTEs no son suficientes para que las empresas puedan aguantar esta situación, porque como decía, han tenido un shock de la demanda y no han tenido ingresos, y claro, una empresa sin ingresos durante tanto tiempo, pues lo tienen muy difícil, ¿no? ¿Sois conscientes Creo que se me ha ido la cámara, ¿no? Sí, se ha ido la cámara. ¿Sois conscientes de esa situación, Ramón? Hombre, claro, sí, la gestión del COVID ha supuesto un gran desafío para todos, ¿eh? Y parece claro que para activar la recuperación económica, combatir la desigualdad, se han abierto muchas brechas de desigualdad, comentaba ahora Carmen alguna, y afrontar ese futuro próximo que es inevitablemente distinto al que habíamos previsto apenas hace un año. Será necesaria la colaboración público-privada. Yo creo que aquí las grandes empresas tenemos grandes capacidades, tenemos mucho que decir y obviamente mucho que hacer. En CaixaBank, lógicamente, tenemos el firme propósito de contribuir al desarrollo socioeconómico del territorio. Facilitamos la concesión de crédito, priorizando la inclusión financiera, apoyando las necesidades de empresas y particulares y más allá de la actividad financiera, porque está en nuestro ADN la responsabilidad y el compromiso social. Hay mucho que hacer, sin duda. Si me permites, Carlos, que sí, la otra parte más industrial, ¿no? Esta crisis ha traído una oportunidad de cambiar el modelo económico. Ha hecho más por la decarbonización de la sociedad que todos los impulsos que se han dado durante muchos años. Si tenemos en cuenta que los fondos europeos que se van a distribuir ahora mismo son 140.000 millones, que es un número que si lo ponemos en perspectiva es casi 3 millones de euros por persona en España. Ese dinero, el 37%, va a estar destinado a medidas para potenciar la transición energética. Y dentro de ello, por supuesto, tenemos las renovables que van a jugar un papel fantástico, no solo por la creación de nuevos parques, que será muy bueno para Siemens Gamesa, pero también para la creación de industria I+D. El efecto multiplicativo que tenemos en estos casos, estaba ayer discutiendo precisamente de cuál ha sido la inversión que tenemos como Siemens Gamesa en España, cuál es el efecto multiplicativo que tenemos, y simplemente durante el año 2020, que es una crisis, ¿no?, hemos contribuido con compras por 1.300 millones de euros dentro de España. Entonces, este tipo de inversiones, este tipo de efecto multiplicativo con empresas industriales es esencial, y es esencial también que este dinero se utilice para potenciar el I+D, porque muy a menudo en España decimos esto de que, bueno, que inventen otros. Pero ahora mismo, mientras estamos teniendo esta entrevista, hay tecnología española fabricada en España, que es por parte de Siemens Gamesa, que se está instalando en Noruega, cerca del Círculo Polar Ártico, en Patagonia, en Egipto, en Brasil, en Estados Unidos, y todo esto mientras estamos hablando, y todo eso es riqueza que revierte en el país. Entonces, yo creo que ha traído
esta crisis, esta gran oportunidad de volver a impulsar la industria española, por ejemplo, en la parte de renovables. Y eso es algo muy positivo en este caso. ¿Y en vuestro caso, Rafael? Bueno, la verdad es que es muy difícil para nosotros comparar esta crisis con la de hace 10 años porque tanto por el origen como por la repercusión, incluso por la propia evolución de la crisis, ni la profundidad ni siquiera el resultado se pueden parecer a lo que teníamos hace 10 años. Para nosotros, hace 10 años, pues la demanda se contrajo, pues, no sé, en 2 dígitos y ahora pues hemos pasado a tener prácticamente 0 pasajeros durante varios meses. Ya estamos en un momento también pues estamos hablando de que tenemos a lo mejor el 15% de los pasajeros de los que teníamos en el año 2019. Es completamente incomparable, estamos en otro orden de magnitud. Sin embargo, sí que estoy de acuerdo en cuanto a las oportunidades que trae consigo, tanto desde el punto de vista de I+D o de innovación, eso de que no solamente que inventen otros, es que yo tengo la sensación de que esta crisis nos ha hecho ver lo importante que es transformarse continuamente y adaptarse a lo que nos viene. Se ha hablado mucho de la palabra resiliencia, pero es que yo creo que no es una cosa que solamente aplica a la duración de la crisis, sino que durante los próximos meses y años la velocidad de transformación se va a incrementar de una velocidad tal que vamos a tener que estar continuamente adaptándonos durante todo el tiempo, adaptando la nueva normativa, adaptando modelos de gestión, adaptando digitalización, adaptando cambios culturales, sociales de los clientes. O sea, yo creo que esta crisis nos ha hecho cambiar, todavía no se ha visto todo el cambio que se va a producir y tendremos varios años por delante en los que vamos a tener que adaptarnos y, por lo tanto, que surgirán muchas oportunidades, como decían mis compañeros. Pero fijaos que habéis citado 2 aspectos que tenía apuntados en el guión para desarrollar, como es el de sostenibilidad y el de transformación. Entonces, no sé hasta qué punto esta crisis sobrevenida, además de acelerar procesos, como apuntabas, creo, Ramón, hasta qué punto ha convencido a las organizaciones de enfocar dentro de sus estrategias como compañías el aspecto de la sostenibilidad de una manera transversal, tanto para su propio desarrollo como para estar alineado con la sociedad, y el de transformación. ¿Hasta qué punto esta compresión de tiempos que no estaba identificada es coyuntural o, como apuntabas ahora, Rafael, es estructural y probablemente no somos conscientes de los ritmos a los que nos enfrentamos? Si me permitís esto, mi visión al respecto, claramente esto todos lo sabemos, ha venido para quedarse. En realidad, el progreso, la sociedad es camino de ida, no hay vuelta. Cualquier cosa, revisaremos lugares comunes, pero lo haremos con una mirada distinta. Y en todas las empresas hemos descubierto que en la autenticidad del compromiso está también la toma de decisiones más rápida, el marco para avanzar, y eso nos lo van a exigir nuestros clientes, nuestros empleados y la sociedad. El futuro va por aquí, seguro. Bueno, voy a dar una visión de lo que estamos haciendo. Yo soy la presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial y estamos trabajando en dos grupos de trabajo. Uno es en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que van todos en la línea de la sostenibilidad. Tengo de vicepresidenta a Clara Arpa, que es la presidenta de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU y de la Agenda 2030, y luego está Íñigo Zabala, que lleva todo el tema de la Ley de Información No Financiera, que afecta a todas las empresas de más de 500 trabajadores, pero que en un futuro próximo pues afectará a las de 250 y a la mayoría de las empresas, porque es una ley que va a ir evolucionando, ¿no? Entonces, estamos promoviendo muchísimo los objetivos y los ODS, y uno de los objetivos, el 17, es alianza para lograr uniones,
y también el objetivo número 5, que es el de la igualdad, ¿no? Nosotros creemos que todas las empresas tienen que tener en su core la responsabilidad social empresarial y yo creo que, como decía Ramón, nos lo van a exigir nuestros proveedores y nuestros clientes, y también tener en cuenta pues la sostenibilidad, la eficiencia energética, la economía circular. Yo creo que es un mantra que ya estará patente en el siglo XXI y de hoy en adelante, pues como decían, ha venido para quedarse, ¿no? Y yo creo que la mayoría de las empresas son conscientes de este nuevo paradigma que tenemos y de esta nueva situación, porque todos están viendo que tienen que ser responsables y socialmente pues cuidar a los trabajadores y a todo el entorno social, con lo cual yo creo que la responsabilidad social ya está muy en el core de todas las empresas y desde COE la estamos promoviendo muchísimo, porque era una comisión que estaba un poco más dormida y en estos momentos es una de las más activas. También está con nosotros, como decía antes, Fátima Báñez, que es la presidenta de la Fundación, y estamos pues poniendo muy en valor lo que son el valor social de las empresas y de cuidar en la sociedad y tener responsabilidad social. Yo creo que es una, como decía, que ya todas las empresas lo tienen asumido, ¿no? Ibas a decir, Gregorio. No, que estoy de acuerdo completamente, que una de las cosas que creo que es importante es que la sociedad ahora se ha dado cuenta de lo importante que es la responsabilidad social de las empresas, no que no estuviera ya esta responsabilidad social en la mayoría de las grandes empresas. Sostenibilidad es algo que, bueno, es un sector en el que yo vengo trabajando desde hace 15 años, así que no veo nada nuevo. Lo que sí veo es que hay energía renovada, que la gente ahora mismo se lo está tomando de una manera más auténtica, no simplemente, como muchas empresas hacen, decir que tengo responsabilidad social, sino que se está viviendo, pero siempre ha estado ahí. Si tomamos el ejemplo, por ejemplo, de Siemens Gamesa, hace mucho tiempo que tenemos implementadas, medidas relacionadas con el entorno social en el que vivimos. Se ha relanzado ahora con el coronavirus, centrado en el coronavirus, pero la realidad es que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que muchas veces no se hace publicidad. Si tomamos nuestro ejemplo, creo que nadie de los aquí presentes ni de los que está escuchando nos va a comprar una turbina de 10 millones. Con lo cual, comunicar este tipo de responsabilidad social abiertamente, a lo mejor es algo que empresas industriales como la nuestra no hace de manera tan frecuente, pero está ahí. Vale, si tomo, por ejemplo, ahora que hablabas de responsabilidad social, la labor que nuestra compañera María Cortina, que es la directora de responsabilidad social, está haciendo, por ejemplo, vinculado con el tema del Día de la Mujer. No veréis carteles de Siemens Gamesa por ahí, pero desde hace ya más de 3 años se ha establecido un programa de mentorización de jóvenes estudiantes, mujeres que van a ser ingenieros en el futuro. Se está trabajando con los colegios, se está desarrollando carreras específicas, ayudas específicas a las mujeres. Realmente está ahí. La empresa son los hombres y las mujeres que la forman, las personas que la forman, están dentro de la sociedad en la que operan y, por lo tanto, por supuesto que hay muchísimas actividades. Y ahora, durante el coronavirus, ha sido evidente para todos, pero siempre han estado ahí. Gregorio, ¿quieres añadir algo? Uy, Rafael, ¿quieres añadir algo? Perdón. Bueno, yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho y muy de acuerdo con lo que ha dicho Gregorio. Para mí, la responsabilidad social siempre ha estado ahí, siempre ha sido un parámetro de referencia para todos, pero que ha sufrido un importante impulso durante estos últimos meses, porque todos nos hemos visto muy concienciados con la importancia, tanto no solamente de la responsabilidad, la sostenibilidad desde el punto de vista social, sino incluso desde el punto de vista económico, y hemos hablado un poco de eso, y desde el punto de vista ambiental. En ese sentido, AENA, por ejemplo, es la primera empresa de España que se ha comprometido a dar información anual a sus accionistas acerca de su plan de acción climática, de todas las medidas que toma para contribuir a la minimización del impacto del cambio climático. Y la verdad es que esto es algo que nos ha unido y que ayuda mucho a coordinar a todos los grupos de interés, porque no es un tema que se puede hacer desde una posición aislada. Es muy importante colaborar, pues en nuestro caso, con compañías aéreas, productores de combustibles, fabricantes de aviones, todo el sector alrededor del transporte aéreo, para asegurar que avanzamos en una senda de reducción de emisiones. Para hablar un poco de los retos que nos depara esta situación, creo que fue en diciembre cuando COE presentó una batería de 21 iniciativas estratégicas país para recuperar y transformar la economía española.
Carmen, ¿cuáles han sido los pilares fundamentales de estas iniciativas? Carmen. Bueno, mientras... Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que las empresas han hecho un esfuerzo enorme para adaptarse a esta situación y nosotros lo que hemos pedido es que el gobierno y las administraciones sean sensibles al problema que tienen las empresas con la misma empresa y con los trabajadores, ¿no? Porque sabemos que el paro se ha aumentado muchísimo y creemos que los gobiernos y las autonomías tienen que ser responsables y ayudar a las empresas. Hemos insistido muchísimo en lo que son ayudas directas y rebajas fiscales a nivel nacional, porque a nivel autonómico también las estamos pidiendo, incluso en los ayuntamientos, que algunos han sido más sensibles que otros, pero a nivel nacional todavía no tenemos ninguna rebaja fiscal ni ayuda fiscal a las empresas y hoy se van a anunciar cómo van a dar estos 11.000 millones que no sabemos cómo van a venir, porque lo que es la financiación también la pedimos en su momento y respondieron a través de los créditos ICO y de las sociedades de garantía recíproca, ¿no? Concretamente en Baleares, la Sociedad de Garantía Recíproca ISBA, pues ha dado ayudas que el gobierno autonómico ha dado la financiación, o sea, ha asumido el coste de lo que era el crédito y ha salido a un interés cero y podían pedir una cantidad máxima de 300.000 euros, que esto ha sido una ayuda importante para que las empresas pudieran por lo menos aguantar durante estos meses, que ya va a ser un año, ¿no? Pero en estos momentos yo creo que lo más importante, como sale hoy en prensa y en todas las noticias, son las ayudas directas a las empresas, porque muchas, por desgracia, no van a poder aguantar y necesitan una inyección ya no de liquidez para poder no tener un problema de solvencia y que tengan que cerrar y siga aumentando el paro como está aumentando, ¿no? Nosotros creemos que la situación es muy grave, que tenemos que tener un control también de la pandemia, que las personas y los ciudadanos y los colectivos sean responsables. Las empresas han sido muy responsables, hemos tenido en todas las empresas lo que son las medidas de control para que no haya ningún tipo de contagio y creemos que ahora es el gobierno, el central, el que tiene que asumir este papel, porque en otros países lo han hecho de una manera mucho más activa que en España y han tenido ayudas mucho más directas a lo que son inyección de fondos y de capital para que las empresas aguanten esta situación, ¿no? Y de ahora en adelante pues tenemos que tener también en cuenta, a través de Sumamos hacemos los testeos en COE ayudando a las comunidades autónomas para hacer test de antígenos, pero ahora yo creo que lo más importante y lo que nos da muchísimo miedo a nivel país y sobre todo a Baleares es la vacunación, ¿no? Que yo creo que no está llegando como tendría que llegar, y si no estamos vacunados un 70% de la población antes del verano, pues Baleares va a tener una temporada que no habrá turismo y una temporada más sin turismo ya va a ser para Baleares catastrófica la situación, ¿no? Porque no lo podemos asumir. Ayer anunció TUI que igual ponía más conexiones porque veían que la incidencia en España y en Baleares era mucho menor y a ver si dejan que puedan venir turistas este verano, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que tienen que ser mucho más sensibles los gobiernos y las administraciones autonómicas y los ayuntamientos para ayudar a las empresas, porque al final repercute en el bienestar social de toda la sociedad, de los trabajadores y de los ciudadanos, ¿no? Con esta mención que haces de Baleares me da pie a plantearos luego una cuestión que está relacionada, pero sí quería que los demás desarrollarais sobre esta tesis de las iniciativas estratégicas. Además de lo que ha dicho Carmen, antes habéis hecho mención a la importancia de la colaboración público-privada, las líneas de financiación o ayudas que mencionaba Carmen, pero ¿cuáles creéis que deben o pueden ser los pilares para que estas iniciativas y de otro tipo, amparadas bajo el paraguas probablemente de los fondos europeos, tengan un peso primordial y relevante para la recuperación? Ramón, por ejemplo. Y siguiendo el argumento de Carmen, claramente CaixaBank quiere seguir siendo una pieza clave para que la recuperación de la economía española sea lo más rápida posible y hay que facilitar la concesión del crédito. Esto forma parte de nuestra propia actividad. Desde el inicio del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre, CaixaBank concedió 83.700 millones de euros al sector empresarial. Al margen de las líneas ICO, coincidimos además 184.000
solicitudes de préstamos ICO por 12.640 millones y nuestro banco social, Microbank, concedió casi 30.000 préstamos por 350 millones de euros para paliar los efectos del COVID a lo largo de 2020. Nuestra cartera de crédito ha crecido, nuestra apuesta y apoyo, sobre todo también al sector de la restauración. En estos momentos, justo en estos momentos, CaixaBank ha lanzado una iniciativa que llamamos Food and Drinks para crear una nueva división de negocio que apoya al mercado hostelero, a los bares y restaurantes que conforman pues, la parte más importante de los pequeños negocios que tenemos en todos nuestros pueblos y ciudades. Y pensamos que eso es claramente nuestro papel, crear alianzas articulando acciones a lo largo del territorio con la máxima capilaridad para llegar a todos y cada uno de los puntos donde haya necesidad. Y, por ejemplo, un esfuerzo grande. La banca. Y ahora con lo de las quitas sé que hay un problema. Yo conozco a la directora territorial de Baleares, Maricruz Rivera, que el otro día presentamos esta iniciativa vuestra de la Caixa, pero claro, los bancos no pueden, el sistema financiero no puede asumir que las ayudas directas las impliquen al sector financiero con quitas, porque el otro día decía el presidente de la Asociación de Banca en COE que no lo puede asumir porque lo tenéis que llevar a provisión de fondos y a cuenta de resultados, con lo cual es muy negativo para el sistema financiero. O sea que, y también tiene un problema, que si hicieran quitas, las empresas que no han pedido financiación salen perjudicadas, con lo cual no es equitativo. Yo creo que los bancos han hecho un esfuerzo, no se puede convertir esto en una crisis financiera porque si no ya la crisis sería terrible, y a diferencia de la crisis de la anterior, yo creo que también es importante que las empresas eran más solventes en el momento de empezar la crisis, y esto nos ha ayudado. Estaban más capitalizadas, pero en estos momentos, ya como decía anteriormente, ya no es un problema de liquidez, es un problema de solvencia y de que puedan aguantar esta crisis porque se ha alargado muchísimo y no sabemos lo que va a durar. Desde empresas como AENA o Siemens, Gregorio, Rafael. Pues la verdad es que, además, yo pienso que además de este tema de dónde sale la financiación, las ayudas directas, yo creo que hay algunos otros aspectos que también importan desde el punto de vista de la recuperación de la economía y tienen que ver también, por ejemplo, con coordinación de todos los actores, por ejemplo, dentro de un sector. En el sector turístico, por ejemplo, es muy importante no solamente de dónde sale el dinero, sino asegurar medidas comunes, que los gobiernos, como decía Carmen, los gobiernos locales, autonómicos, las empresas de transporte de viajeros, los aeropuertos, otros países, otras instituciones, estemos coordinados y tengamos todos un objetivo común, ayudará no solamente a salir antes, sino a salir mucho más fuertes de esta crisis. Necesitamos coordinación, comunicación y, bueno, también es verdad que tenemos aquí, y la hemos tenido durante todo este tiempo, una oportunidad importante para establecer los cimientos de la recuperación y de cómo tenemos que avanzar en adelante. Y desde nuestro punto de vista más sector industrial, realmente, como dije ya al principio, consideramos que las renovables van a jugar un papel muy importante en la recuperación, sobre todo por el tema del Green Deal de la Unión Europea. Hay una transición energética y esa transición energética tenemos una fantástica oportunidad en Europa y especialmente en España para liderarla. Para eso tenemos que tener las inversiones adecuadas en sectores, como dije antes, multiplicativos, no simplemente que tomen el dinero y subsistan, sino que además creen oportunidades. Y de nuevo menciono la cifra de los 1.300 millones que se han invertido en compras a proveedores españoles el año pasado durante la crisis en Siemens Gamesa. Ese es el tipo de efecto multiplicativo que tenemos que hablar, que no es simplemente tener nuestros trabajadores con un empleo, que ya es más que suficiente, somos más de 4.000 personas en España, sino más el efecto multiplicativo de proveedores, universidades, científicos que están dando soporte, empresas de ingeniería. Eso es lo que tenemos que buscar también. Comentaba antes, Carmen, la delicada situación a la que se enfrenta Baleares ante otro posible verano de cierre y, lógicamente, eso hace pensar en los sectores que soportan la economía de las islas, ¿no? Hostelería, turismo, transporte. No sé hasta qué punto consideráis que la brecha que durante este año de pandemia se ha generado entre los negocios o sectores claramente afectados
y aquellos que por unas características distintas, hablabas antes del factor resiliencia, han podido enfrentar de una mejor manera esta situación. Y de nuevo, no sé hasta qué punto la capacidad de digitalizar las distintas actividades puede ser determinante para que esas brechas se hagan más grandes o, al contrario, puedan contraerse. ¿Cómo lo veis? Si me permitís, claramente la digitalización ha sido clave. Ha sido clave. Si pensamos en cómo hubiera afectado esa crisis o un posible confinamiento hace 100, 200 años, hubiera sido totalmente impracticable. No hubiéramos podido abastecer los hogares, ni los agricultores, ni los fletes, ni los transportes. Y por lo tanto, la digitalización ha sido una nueva solución que nos ha permitido gestionar esta crisis. Pero nuevas soluciones conllevan también nuevos problemas. En nuestro caso hemos visto como claramente la digitalización también abre una brecha, por ejemplo, con la economía senior, con nuestros mayores, que muchas veces no han tenido a su alcance estas soluciones y por lo tanto hay que habilitar soluciones para ellos para mitigar también estos problemas. O hemos visto, como comentábamos, el turismo, pero también los jóvenes, la incertidumbre y la desilusión está marcando su futuro y por lo tanto ahí hay varias brechas en las que tenemos que trabajar para mejorar la cohesión social, para mantener el progreso y el bienestar social en el futuro. Que se ha demostrado que España y Baleares también estamos bastante atrasados con respecto a otros países en cuanto a digitalización. Las empresas pequeñas aquí se han tenido que poner las pilas y vender pues vía internet, ¿no? Porque claro, no es un gigante como Amazon, pero han tenido que resistir. Está mucho los restaurantes, la restauración, mucho la comida a domicilio, pero muchos se han dado cuenta de que no tenían los medios o no estaban al día. Entonces esto, desde COE sabemos que van a dar unos fondos el gobierno, no sé cuándo van a llegar, para formación, porque también nos hemos encontrado en las empresas que hay personal que no está formado para esta nueva era digital, con lo cual tienes que formar a tus trabajadores y habrá unos fondos que serán para formación del personal o de incorporación de nuevos trabajadores para que se puedan digitalizar y puedan acceder a las nuevas tecnologías. Yo creo que será muy importante. También tendremos que ver estos fondos europeos que yo creo que serán para reformas, o sea, no son fondos que caigan del cielo para las empresas, tendrán que estar ligados a una reforma y Europa estará siguiendo cómo se están empleando estos fondos, con lo cual también ahí tenemos un reto y un hándicap que creo que tendremos que esforzarnos todos para que estos fondos lleguen cuanto antes y la mayor cantidad a España y según a qué comunidades que lo necesitarán unas más que otras. Como decía Carlos, Baleares, y lo he dicho anteriormente y no me canso de repetirlo, es una de las comunidades, por no decir la que más ha sufrido, porque no tenemos industria y la industria que hay es muy pequeña y dependemos exclusivamente del turismo y de la conectividad. En estos momentos también las compañías aéreas nos han disminuido muchísimo la conectividad. Estamos preocupados para ver qué conectividad habrá este verano para que la temporada turística pueda ser, por lo menos, no será ni como la del 2019 ni como la del 2018, pero que pueda ser un poco mejor que la del 2020, ¿no? Porque ayer ya también salía empresa que hay hoteles pequeños y familiares que se han puesto a la venta porque no son capaces de gestionar una temporada más sin turismo, ¿no? O sea que, no sé, la situación es muy grave y yo creo que ha llegado una época en que muchas empresas se tendrán que reformar para poder estar al día, pero muchas, como decía antes, por desgracia yo creo que se van a quedar por el camino o tendrán que venir grandes fondos o grandes propietarios a comprar pequeños hoteles aquí, porque la situación, hay empresas que no lo podrán aguantar. Yo estoy de acuerdo en que la digitalización ayudará. Bueno, ya está ayudando. De hecho, ha ayudado durante toda la crisis. Está ayudando y seguirá ayudando a rediseñar los modelos de negocio, a ser más eficientes en el futuro. Pero la heterogeneidad de la que estabas hablando, Carlos, o sea, la diferencia entre unos sectores y otros o entre unas personas y otras, no se limita solamente al sector en el que estás. Aquí, por ejemplo, y hablando específicamente del turismo, se ve claramente que la evolución de la pandemia ha tenido circunstancias regionales. No ha sido exactamente igual en Alemania que en Francia, que en España, o incluso dentro de España, en Baleares o en Madrid o en Galicia.
Y esto hace que la afectación en el pasado ha sido heterogénea, pero la afectación en el futuro probablemente también lo sea. Tanto en sectores como en regiones, como a lo largo del tiempo, probablemente tendremos altibajos y esto afecta de manera muy importante, por ejemplo, al turismo, lo que estaba ahora comentando Carmen. Las decisiones de los diferentes países, las situaciones de las diferentes regiones, pues afectarán a la movilidad de las personas en el futuro y aquí lo que sí es muy importante es que estemos todos preparados para las diferentes velocidades que se vayan produciendo según se vayan levantando las restricciones, que demos garantías, que demos seguridad para que vengan los viajeros, para que vengan los pasajeros, para que se empiece a mover otra vez el sector turístico lo más rápidamente posible dentro de las limitaciones que impone esta crisis sanitaria. Desde luego en AENA estamos muy preparados para esta nueva fase que entendemos que va a empezar dentro de poco. No sabemos la velocidad ni sabemos tampoco el ritmo en el que esto se empezará a producir, pero sí estamos preparados. Vemos también que las compañías aéreas están preparadas, también los reguladores, y algo muy importante es que vemos también que la demanda está dispuesta. Nosotros hemos visto que en el momento en que se han levantado restricciones para ir a un determinado destino, para un determinado corredor, enseguida ha aparecido demanda, por lo tanto han aparecido los vuelos y ha aparecido enseguida. También es verdad que inmediatamente hemos dado marcha atrás porque esta pandemia ha tenido una evolución muy, no sé cómo llamarlo, caótica, inesperada. Muy dispar, sí. Pero también es verdad que estamos llegando a un momento de un poquito más de certidumbre. Necesitamos esperar un poco, pero cada vez las bases son más sólidas, hay más gente vacunada, bueno, ya veremos según va llegando esto, hay más control, hay más conocimiento, hay más medidas implementadas en todas partes, en hoteles, en gobiernos, en ayuntamientos, en compañías aéreas, y esto hará que vayamos saliendo si somos capaces de entender las diferentes velocidades y la heterogeneidad del proceso en unos sitios y otros. Yo, sinceramente, en ese sentido, es cierto que el verano es fundamental, pero también es cierto que veo que la recuperación va a empezar en los próximos meses. Por mi parte, lo único que añadir, porque yo creo que habéis dicho ya todo lo que hay que decir, es que realmente hay tendencias que han venido para quedarse, como puede ser la digitalización. Las grandes empresas han estado muy preparadas. Por ejemplo, en nuestro caso, creo que fue ya pues como 2 semanas antes de que se decretara el confinamiento en España, más de 2.600 personas se fueron a casa para mitigar cualquier riesgo y no hubo ningún problema porque estábamos perfectamente preparados. Ya 2 días a la semana la gente trabajaba desde casa normalmente y ahora sabemos que eso va a cambiar, es un modelo que va a cambiar y cuando reanudemos de una manera normal, pues básicamente se les permitirá a la gente trabajar desde casa cuando quieran. Es decir, ese balance entre la vida laboral y la vida privada ha cambiado totalmente durante este año. Se ha demostrado que se puede hacer de otra manera y eso va a cambiar muchos modelos económicos y muchos modelos operativos. Hablábamos también de los restaurantes. Como españoles nos encanta ir a un restaurante y tener, pues, digamos, una vida social. Sin embargo, durante estos meses hemos visto que, bueno, que también se puede tener una vida social un poco distinta y que se puede pedir la comida al restaurante. Hay muchas cosas que van a cambiar, especialmente el sector turístico en España, pues obviamente tiene un peso enorme y ahí lo único que podemos hacer realmente es que, como decía Carmen, asegurarnos de que las campañas de vacunación van a la velocidad adecuada, que vamos a la misma velocidad en todos los países europeos, porque, hombre, está toda Europa deseando irse de vacaciones, ¿eh? Yo vivo en Inglaterra y puedo asegurar que cuando den el pistoletazo de salida salimos todos de aquí corriendo. Pero claro, tenemos que ir a algún sitio que sepamos que es seguro, un sitio donde sepamos que tenemos suerte que en España, digamos que todos los medios que tenemos relacionados con gestión de la salud son realmente de más alto nivel, pero el tema de vacunación es realmente esencial. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para asegurarnos de que la gente se puede volver a España de una manera segura desde Europa. Y eso entonces será recuperación. Ten en cuenta que países del norte de África no van a poder competir con nosotros a nivel de lo que es el sistema de salud y otros muchos competidores que tenemos en el tema, digamos, de turismo. Si realmente nos ponemos las pilas en el tema de vacunaciones, no van a poder competir. Como británico, yo estaría encantado de ir a un país que me asegure que voy a estar seguro. Y España es uno de los que puede realmente certificar esto de una manera adecuada. Veremos los próximos meses cómo avanza y se resuelve esta situación. Me apuntan distintos comentarios sobre el tema de pymes y autónomos, que hemos hecho mención también antes de manera tangencial. ¿Hasta qué punto
y qué tipo de iniciativas, pero hasta qué punto las grandes compañías podéis ser canalizadores de esa transformación y hasta qué punto podéis acompañar a pymes y autónomos para ese viaje provocado por esta situación derivada de la pandemia e incluso con la situación y horizonte de los fondos europeos, la dificultad que va a tener, como ya se apunta, una gestión eficiente dada la singularidad y características del tejido empresarial español, donde pymes y autónomos tienen un peso mayoritario. ¿Hasta qué punto las grandes compañías podéis ser palanca para la ejecución de estas ayudas y como compañeros de viaje para esa transformación derivada de los cambios a los que nos ha obligado esta nueva realidad? No es que qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo ya. Yo creo que todas las empresas industriales, como comenté antes, estamos desarrollando nuestra cadena de suministros dentro de... Es una de las cosas que ha venido ahora con el coronavirus. Nos estamos haciendo mucho más locales, porque la movilidad, incluso de mercancías, es mucho más complicada. Hace poco me enviaban una fotografía desde una playa de California, pues había no sé cuántos barcos allí parados esperando para entrar a puerto. Y bueno, tenemos problemas de suministro en general en muchos países por el problema de la pandemia. Eso ha cambiado. Ahora vamos a ser mucho más locales en general. Va a haber mucha localización, muchos gobiernos van a pedir más localización y las grandes empresas van a estar ahí dando soporte a que se desarrollen estos proveedores. Normalmente cualquier gran empresa industrial, sobre todo, tiene un departamento dentro de su estructura que se dedica simplemente a eso, a desarrollar proveedores. Y una forma de desarrollarlos es enseñándoles cómo utilizar nuevas tecnologías, embeberlos dentro de nuestros propios sistemas, formarles en cómo ser más productivos. Para nosotros el éxito de nuestros proveedores es nuestro propio éxito. Con lo cual, claramente, especialmente las empresas industriales, somos una palanca fantástica para desarrollar las cadenas de valor locales y para poner en valor a las pymes. Ramón o Carmen. Sí, Ramón, bueno, nosotros desde COE tenemos muy claro, porque es COE CEPYME, el presidente de CEPYME es Gerardo Cuerva y el de COE es Antonio Garamendi, pero van de la mano porque grandes empresas, pues en España creo que más de 500 trabajadores hay 4.500, con lo cual la mayoría de empresas son pymes o autónomos o microempresas, ¿no? Con lo cual afecta muchísimo a toda la cadena de valor turística. Las grandes yo creo que tienen un papel importante, pero desde COE hemos luchado muchísimo, tanto en la mesa de diálogo social a la hora de conseguir los ERTEs, como decía anteriormente, para que se pudieran incluir precisamente en los CENAES estas pequeñas empresas y estos autónomos. Creemos que, otra vez se me va la cámara, creemos que es muy importante que se tengan en cuenta a las pequeñas empresas desde el sector financiero. Yo sé que lo tienen muy en cuenta, yo trabajo muy de la mano, como decía anteriormente, con CaixaBank y creo que se han dado cuenta de que las pymes y lo están pasando peor que las grandes, aunque las grandes lo pasan mal, ¿no? Y lo que decías anteriormente, desde el punto de vista sanitario, como destino, España tiene una ventaja. Yo soy del sector sanitario, soy farmacéutica y siempre me he dedicado a este tema, ¿no? Y creo que tenemos un valor añadido, que es que tenemos un sistema sanitario tanto público como privado de alto nivel y estamos impulsando desde COE también lo que es el turismo de salud, ¿no? Para que si vienen aquí sepan que si a lo mejor se van a Turquía o a otro país y les pasa algo en estos momentos, pues el sistema sanitario no los puede atender. Y aquí tenemos un sistema sanitario en España de alto valor, con lo cual yo creo que es una ventaja también de cara a otros países competidores, ¿no? Y bueno, y desde COE, como decía anteriormente, pues a la pyme se la tiene en primer lugar. Lo que pasa que aquí en Baleares y en Cataluña existe PYME, que es otra organización, pero COE, la mayoría de las empresas de COE son pymes. Sí, si me permitís, lo mencionaba Gregorio. Muchas gracias, Carmen, también por la mención. El gran reto es la capilaridad, ¿no? Articular las ayudas en local. En este sentido, CaixaBank también tiene una posición privilegiada, ¿no? En España tenemos pues, más de 4.800 oficinas repartidas a lo largo del territorio. Tenemos 300.000 comercios que son clientes nuestros, 1 millón de autónomos. Por lo tanto, somos capaces, desde el primer momento, desde el principio de la pandemia, CaixaBank estuvo apoyando
con un plan al pequeño comercio, ayudándoles a impulsar las ventas online. O sea, claramente aquí la última milla importa por cómo es el tejido empresarial, el tejido productivo en España, y creo que hacen falta pues, más actores como nosotros, claramente conscientes de que hay que ayudar, que este es nuestro modelo. Nosotros en AENA entendemos que además de todo lo que habéis dicho es muy importante, y nosotros aquí podemos también ejercer un papel, la reactivación lo antes posible del sector turístico. El que lleguen los pasajeros, que lleguen los viajeros a todas las regiones, pues evidentemente es ser una ayuda directa para que la economía empiece a reactivarse, pymes, autónomos y todo el mundo. En ese sentido, pues evidentemente tenemos una capacidad de colaborar tanto con las instituciones como con compañías aéreas. Incluso estamos en contacto con otros países para ver, identificar todas las oportunidades que se presenten para atraer tráfico y reactivar el turismo lo más rápida y sostenidamente posible. Creo que ha sido Carmen la que utilizaba el concepto del riesgo de que haya compañías que se queden por el camino. Me preguntan o trasladan la pregunta de si, a pesar de este marco de colaboración existente y de esta manera de reacción que han manifestado y habéis protagonizado las empresas, si a pesar de eso es necesario un nuevo contrato social entre gobiernos, empresas y sociedad para que precisamente nadie se quede atrás. Yo creo que ya le hemos contestado un poco esta pregunta, ¿no? Nosotros desde la Mesa de Diálogo Social en COE y CEPIME lo que hemos estado junto con los sindicatos, bueno, todos los agentes sociales, es intentar que el gobierno sea consciente del problema que tienen todas las empresas, sean grandes, pequeñas, pymes o autónomos, ¿no? Y en este sentido estamos trabajando todavía, porque ahora los ERTE acaban el 31 de mayo y tendremos que seguir trabajando. Estamos trabajando en la línea de financiación, estamos trabajando en los fondos europeos, estamos trabajando como decía anteriormente, en la digitalización, y yo creo que COE en este sentido está en contacto diario con la mayoría de los ministerios, y no te diría con el presidente de gobierno, pero está muy en la línea de trabajar conjuntamente porque son conscientes del problema que tenemos y lo estamos trasladando pues, a los distintos órganos de gobierno, tanto autonómicos como central, ¿no? ¿Queréis apuntar algo los demás? Ramón, Rafael, Gregorio. No, pero lo único que realmente sí se ha demostrado durante esta crisis del coronavirus podía haber sido mucho peor si, digamos, las distintas partes sociales no hubieran estado unidas. Por ejemplo, estamos hablando del papel de las grandes empresas, y si tomo el ejemplo de Siemens Gamesa, el papel también de la parte social de la empresa, de los sindicatos y demás, los grandes sindicatos han estado apoyando 100% también, ¿de acuerdo? Y eso ha sido una de las cosas que realmente nos han ayudado. En vez de estar entrando en conflicto, estar todos empujando en la misma dirección ha permitido ir a otra velocidad y ha permitido seguir las cosas funcionando de una manera adecuada. Entonces, el funcionamiento de todas las partes sociales en la misma dirección es necesario. Si eso es un nuevo contrato social, eso no lo sé, pero al menos es una cosa sencilla entender que en vez de estar enfrentándonos todos los días, deberíamos de tener ciertas líneas rojas que de aquí no se pasa y vamos todos en la misma dirección. Rafael, Ramón, ¿queréis apuntar algo? No, totalmente de acuerdo con Carmen y Gregorio. De acuerdo con lo que han comentado los dos. Vale, para ir concluyendo, tengo también aquí otra pregunta que recoge o a raíz de algún comentario que habéis hecho. Hasta hace poco teníamos presente, hablando de paradigmas que ha mencionado Carmen, el paradigma de la globalización. Sin embargo, no sé si como consecuencia de la crisis que afrontamos ahora, y creo que eras tú, Gregorio, el que hacía referencia a este aspecto, la necesidad de volvernos más locales o de conquistar espacios o recuperar espacios locales.
¿Hasta qué punto son dos situaciones complementarias o contradictorias y qué escenarios creéis que tendréis que afrontar desde las compañías? Son completamente complementarias. Obviamente, todas las empresas lo que quieren es ser globales, lo más globales posible. Queremos fabricar en España y vender en China, en lugar de fabricar en China y vender en España, ¿no? Entonces, la globalización está ahí para quedarse. Realmente eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es que la globalización va a empezar a tomar otro cariz, en el sentido de que localmente también habrá que desarrollar estructuras potentes que en otros momentos se han destruido y se ha llevado a todos otros países. Los mercados van a ser globales. La producción se va a localizar un poco más, no completamente, pero digo, en general va a ser complementario. No podemos cambiar los modelos que tenemos de un día a otro. Y de todas maneras estamos seguros de que la situación del coronavirus es coyuntural, es decir, no va a durar toda la vida, con lo cual las líneas de suministro se recuperarán. Pero de todas maneras, aún así, es cierto que va a haber una vuelta a temas más locales. De hecho, los gobiernos lo están pidiendo, ya no solo que las empresas estén buscando la localización como un medio de mitigar riesgos en la cadena de suministro, sino que realmente los gobiernos ahora están exigiendo para grandes contratos un contenido local bastante potente con reglas bastante claras. Y tenemos el ejemplo del Brexit, por ejemplo, donde los ingleses están teniendo problemas para la exportación porque no son capaces de demostrar que tienen eso, digamos, esa localización dentro del resto de Europa. Lo estamos viendo ahora claramente, que en muchos casos las empresas inglesas están abriendo sedes en Europa simplemente para poder vender allí. Así que globalización sí, un factor de localización mucho más grande para mitigar los riesgos de las cadenas de suministro y porque los gobiernos lo están pidiendo. Pero la globalización vino para quedarse. Sí, totalmente de acuerdo. Si me permitéis también, para añadir un plano a lo que nos comentaba Gregorio, creo que tiene que ver también con el cambio de acento de las cosas que teníamos hasta ahora. Por ejemplo, en la sostenibilidad, creo que el acento ha cambiado del medio ambiente, que es muy global, si me permitís, a las personas, a la desigualdad, que es mucho más local. El acento ha cambiado. De hecho, la realidad se construye desde abajo, se construye en local siempre. Y creo que las grandes empresas hemos sido más conscientes, y todos nuestros empleados, del propósito y de la actuación de cambiar el entorno en nuestro territorio, en nuestro entorno, en donde podamos hacerlo. Y es un poco como pasar de los dichos a los hechos también, ¿eh? Creo que ahí la responsabilidad y la actuación ha sido mucho más efectiva. Nosotros, desde lo que es la patronal y desde COE, lo que estamos impulsando es la economía circular en cada territorio, ¿no? Porque yo creo que hay pequeñas empresas o una pyme que a lo mejor dice, ¿qué es esto de la economía circular? ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿No? Las grandes lo tienen mucho más claro, pero cualquier pequeña empresa puede ayudar en este sentido a la sostenibilidad y tener en su propia empresa este sistema que ahora lo estamos lanzando un poco de lo que es la economía circular, ver que ellos pueden hacerlo para utilizar sus recursos y ayudar más a la sostenibilidad, ¿no? Porque al principio sonaba muy raro esto de la economía circular y yo creo que hay gente que todavía no lo acaba de entender. A mí me costó al principio porque es nuevo, ¿no? Y entonces yo pienso que de esta manera, si todos contribuimos con nuestro pequeño granito de arena a hacer nuestra propia economía circular y utilizar bien nuestros recursos y también tener en cuenta los productos locales y el sitio donde estás, pues yo creo que también esto contribuirá a la mayor sostenibilidad y a que lleguemos a estar todos mucho mejor, ¿no? Yo estoy de acuerdo, y simplemente por añadir un comentario, es cierto que además de todos los aspectos que habéis comentado de sostenibilidad, de compartir lo global y lo local, yo es que tengo la sensación de que, y esto no es por la crisis que hemos tenido, aunque esto lo acelera, tengo la sensación de que igual que está cambiando el tipo de cliente, que cada vez tenemos más poder y más capacidad de decisión y más información, las empresas también, las pequeñas, tienen cada vez más poder, más capacidad de decisión y más capacidad de llegar a determinados segmentos que hasta ahora estaban limitados solamente a empresas grandes. Y todas estas herramientas, es cierto que esto hace cambiar la forma de trabajar y hace cambiar determinadas relaciones, pero también les abre un nuevo hueco tanto a los clientes como a las empresas para tener productos locales de una manera realmente accesible y que interesen al público general. Yo tengo la sensación de que por aquí vamos a avanzar mucho, tanto por el tema cultural que comentaba Ramón, como porque existen las herramientas y existen las ganas de consumir local o de hacer cosas locales,
con lo cual esto avanzará de manera segura. Muy bien, pues ya sí que es para terminar, porque escrupulosamente vamos a cumplir la hora. Y a modo de breve titular, sí que me gustaría que dijerais o que me comentarais, en vuestra opinión, cuál es un poco el mensaje o los hechos que han trasladado a las empresas, el recuerdo que va a quedar de la actuación de las empresas como reacción a la respuesta provocada por la crisis sanitaria. Si me permitís, en CaixaBank creo que lo resumiría en dos cosas que van a quedar seguro entre al menos nuestra plantilla, que es el orgullo de pertenencia y el sentido de propósito de las cosas que hemos hecho, que estamos haciendo y que queremos seguir haciendo. ¿Y en vuestro caso, Gregorio? Pues yo diría que lo mismo que Ramón, el sentido de orgullo que los empleados de Siemens Gamesa han tenido con la actuación de la empresa durante toda esta crisis es fantástico en los 50 países en los que trabajamos. Como sabéis, Siemens Gamesa, pues la fusión de Siemens y de Gamesa ha hecho más este coronavirus para que estemos unidos que todos los consultores que hemos traído para unirnos. De pronto hemos sido una empresa, hemos trabajado juntos, empujado juntos, ya no preguntábamos quién era de qué parte. El sentido de orgullo ha sido fantástico y sobre todo, como dije al principio, la constatación de que cuidar la salud de nuestros empleados es cuidar la salud de la empresa ha sido clarísimo. Muy bien. Carmen o Rafael. Pues yo estoy completamente de acuerdo. A nivel interno, desde luego, esto ha sido algo muy importante que une y que da un sentido a todo el colectivo. A nivel externo, yo también creo que se han hecho cosas que se recordarán porque hemos tomado medidas importantísimas relacionadas con garantizar la salud de los pasajeros o con garantizar la seguridad de todos los clientes en los aeropuertos y garantizar también la movilidad o la operación de algunos vuelos que son esenciales. Todos recordaréis los vuelos con las mascarillas, el transporte de los respiradores o incluso los vuelos de emergencias que implicaron tener abiertas instalaciones cuando no había ningún pasajero. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que se van a recordar tanto a nivel interno como a nivel externo de todos estos meses de pandemia. Pues Carmen, tienes tú la oportunidad de poner el coche. Bueno, pues yo en primer lugar pues agradecer al Confidencial, a CaixaBank y a las grandes empresas aquí presentes por la ayuda y por la iniciativa esta que hayáis tenido. Yo creo que las grandes empresas tienen un efecto tractor sobre las pequeñas. Nosotros desde COE y CEPIME pues estamos acompañando a las grandes y a las pequeñas en esta pandemia y en esta crisis que tenemos y estamos luchando día a día para conseguir que las empresas puedan seguir ejerciendo su actividad, ¿no? Para paliar un poco esta crisis económica y en definitiva lo que lleva es que estamos cuidando pues a nuestros trabajadores y a nuestros ciudadanos. Como decía, tenemos que ser muy responsables, control de la pandemia, vender un destino seguro como país y llegar a que esta crisis pueda pasar lo antes posible y tengamos una temporada turística segura para todos y que, como se decía antes, COE y CEPIME pues está para ayudar. Estamos en la mesa de diálogo social día a día y estamos intentando estar tanto con las grandes como con las pequeñas en todo momento y responder a sus necesidades en la medida que ponemos. Yo en la patronal pues la verdad que tengo muchísimas presiones porque todos los sectores lo están pasando mal y estamos cada día con un frente distinto apoyándolas con las administraciones, con los ayuntamientos y yo creo que a nivel autonómico es así, pero a nivel nacional COE y CEPIME lo está haciendo mucho mejor y nos está ayudando a las pequeñas a poder ayudar a todos los que le necesitan y al final repercute pues en el bienestar social y de los trabajadores, que yo siempre lo digo, para una empresa lo más importante son sus trabajadores y que los trabajadores consideren que la empresa es suya, que es una familia y que forman parte de la empresa, porque de esta manera el clima es mucho mejor y los resultados también son mejores, ¿no? Al final somos una familia todos. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Ha sido un lujo compartir este tiempo y vuestras reflexiones sobre vuestra experiencia desde grandes empresas y vuestra respuesta
a la crisis sanitaria que nos ha tocado enfrentarnos. Muchas gracias y hasta otra nueva ocasión. Pasad un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Un placer. Luego.